Existe una diferencia fundamental entre saber que un imperio colapsará y comprender cómo se experimenta ese colapso desde dentro. La mayoría imagina la caída de los imperios como un declive gradual, décadas de erosión lenta, un deslizamiento suave hacia la irrelevancia. Esta concepción no podría estar más alejada de la realidad. Parte 1. ¿Cómo colapsan los imperios? Las 6 fases que nadie ve venir. Cuando los imperios colapsan, lo hacen con una velocidad que desafía toda intuición. Lo hacen de forma violenta, caótica, y las personas que viven ese proceso no perciben las señales hasta que ya es demasiado tarde. En el año 410, Roma seguía siendo la ciudad eterna, inviolable durante 8 siglos. 3 días después, sus calles ardían, mientras los visigodos saqueaban templos intactos desde la fundación de la República. En junio de 1940, Francia celebraba su posición como potencia militar dominante de Europa. A finales de ese mes, tanques alemanes desfilaban por los Campos Elíseos. Francia había capitulado en 4 semanas. En diciembre de 1991, Gorbachov seguía siendo presidente de la Unión Soviética, una superpotencia con 30.000 ojivas nucleares. El día 26, la URSS había dejado de existir. 900 días desde la caída del muro de Berlín hasta la disolución completa. 3 imperios, 3 colapsos, cada uno más acelerado que el anterior. El colapso no se produce cuando todos esperan que ocurra. Acontece de forma súbita, brutal. Para cuando la población general comprende que está sucediendo, el proceso ya es irreversible. Esta es la historia de las 6 fases del fin, y las razones por las cuales todos los indicadores sugieren que Estados Unidos se aproxima a ese momento más rápido de lo que nadie admite públicamente. Los imperios no funcionan sobre recursos materiales tangibles, funcionan sobre confianza colectiva, confianza en que la moneda conservará su valor, confianza en que el aparato militar puede garantizar protección, confianza en que el gobierno mantiene capacidad de establecer orden. Esta confianza es extraordinariamente frágil, y cuando se quiebra, no se fractura de manera lineal, se desintegra exponencialmente, llevándose consigo todo el sistema simultáneamente. Imaginen una presa hidráulica. Durante años se forman pequeñas grietas, el agua se filtra. Los ingenieros afirman que la situación es manejable. Las personas en el valle continúan con sus vidas. La presa siempre ha estado allí. Entonces un día, una grieta se ensancha. La presión aumenta y súbitamente toda la estructura falla. No gradualmente, sino instantánea. El agua es un muro líquido que se precipita. Los habitantes tienen minutos para reaccionar, no horas. Eso es un colapso imperial. El imperio es la presa. La presión es la deuda estructural, la sobreextensión militar insostenible, la degradación monetaria, la descomposición del tejido social. Las grietas han estado formándose durante años. Pero cuando cede, todo cede simultáneamente. Esta dinámica se intensifica mediante el apalancamiento. Cada unidad de capacidad real sostiene múltiples unidades de promesas y compromisos. Un imperio promete defender su territorio, defender aliados, proteger rutas comerciales, garantizar el valor de su moneda, mantener orden interno. Cada promesa funciona mientras existe confianza colectiva. Pero cuando una promesa significativa se quiebra visiblemente, todas se cuestionan simultáneamente. A través de todos los colapsos imperiales, encontramos la misma secuencia de 6 fases. Fase 1. Negación colectiva. Los indicadores de declive son evidentes. La deuda alcanza niveles sin precedentes. El aparato militar se sobreextiende. La moneda se degrada. Los problemas sociales se multiplican. Sin embargo, el gobierno, los medios y las élites insisten en que todo funciona dentro de parámetros normales. La población quiere creer estos mensajes. Ignorar las señales resulta psicológicamente más confortable que confrontar que su imperio está colapsando. Esta fase puede prolongarse décadas. Roma desde el 350 hasta el 410, 6 décadas. Francia desde 1919 hasta 1940, 2 décadas. La URSS desde 1970 hasta 1989, 19 años. Fase 2. Ruptura de credibilidad. El momento en que la reputación del imperio muere públicamente. Suele manifestarse como una derrota militar que no debería haber ocurrido, una crisis económica que revela que la moneda carece del valor atribuido, o un evento político que demuestra pérdida de control. Para Roma fue la batalla de Adrianópolis en 378. Las legiones invencibles fueron aniquiladas. Para Francia, la caída de París en 1940. Para la URSS, Afganistán. 10 años de guerra que terminaron en derrota.
Una vez que la credibilidad se quiebra, no puede ser reconstruida. Fase 3. La cascada. Después de la ruptura, todo falla. Simultáneamente. Los aliados abandonan compromisos. Los adversarios actúan con impunidad. La moneda pierde valor aceleradamente. La inflación se dispara. Los tenedores extranjeros venden reservas. El gobierno pierde capacidad de controlar la narrativa. La cohesión social se desintegra. Protestas, disturbios, criminalidad. Las personas comprenden que el gobierno ya no puede protegerlas. Esta fase es no lineal. Cada fracaso engendra más fracasos. La cascada de Roma duró 66 años, la de Francia 4 semanas, la soviética 900 días. Cada colapso más rápido porque la información se mueve más rápidamente y los sistemas están más interconectados. Fase 4. Fragmentación. El imperio se fragmenta. Las regiones declaran independencia. Las provincias dejan de enviar tributos. Las unidades militares se niegan a obedecer. El gobierno central pierde control territorial. Para Roma, las provincias se convirtieron en reinos independientes. Para Francia, el imperio colonial se fragmentó. Para la URSS, las repúblicas se marcharon. La fragmentación es inevitable porque el imperio ya no puede mantenerse unido. No puede pagar fuerzas militares necesarias. Las regiones calculan que están mejor por su cuenta. Fase 5. Caída libre. La fase más oscura. La moneda colapsa completamente. La economía se paraliza. Las cadenas de suministro se quiebran. La comida escasea. La energía se vuelve poco confiable. El gobierno pierde legitimidad. Las personas dejan de obedecer las leyes porque el Estado no puede hacerlas cumplir. La criminalidad explota. Señores de la guerra o milicias toman control. Para Roma fue 450 a 476. Hambrunas, incursiones bárbaras, ausencia de gobierno funcional. Para Francia, 1940 a 1944. Ocupación, colaboracionismo, caos social. Para la URSS, 1991 a 1998. Hiperinflación, colapso económico, sindicatos criminales. Fase 6. El reset. Eventualmente emerge un orden nuevo. A veces un nuevo gobierno, a veces ocupación extranjera, a veces fragmentación en múltiples estados más pequeños. Pero el antiguo imperio está muerto. Para Roma fueron los reinos medievales. Para Francia, la liberación aliada y aceptación de su posición de segundo orden. Para la URSS, la Federación Rusa y 14 repúblicas independientes. El reset no es un retorno al sistema anterior, es una realidad nueva. Para comprender qué significa un colapso imperial, necesitamos descender al nivel de la experiencia humana. Marcus Aurelius Cato, un panadero de Roma en 409. Su familia ha operado el mismo negocio durante 4 generaciones. Roma es el centro del mundo, siempre lo ha sido. En 409, escucha rumores de bárbaros cerca. Pero Roma ha enfrentado amenazas antes. Paga su tributo a Alarico. La crisis se resuelve. En agosto de 410, su vida se desintegra en 72 horas. Élise Beaumont, maestra cerca de París, en primavera de 1940. Cada mañana enseña a sus estudiantes sobre la grandeza de Francia. La línea Maginot es inexpugnable. En mayo escucha noticias de invasión. No se preocupa. 3 semanas después, huye por carreteras colapsadas con sus estudiantes, mientras aviones alemanes ametrallan las columnas de refugiados. Dmitry Volkov, ingeniero metalúrgico cerca de Moscú, en 1989. Es miembro del Partido Comunista, orgulloso de su contribución. La Unión Soviética es eterna. Los problemas son temporales. En 1993, vende piezas robadas de su fábrica cerrada en un mercado negro, intentando reunir rublos para comprar comida. Su pensión no vale nada. Su país dejó de existir. Estos 3 individuos representan millones que vivieron transiciones que creían imposibles. El colapso no es abstracción histórica, es el precio del pan que se duplica cada semana. Es el salario que no alcanza. Es la sensación de que las instituciones en las que confiabas están fallándote simultáneamente. Es el momento en que comprendes que tu gobierno ya no controla la situación y estás por tu cuenta. Estas 6 fases no son teoría. Ya destruyeron 3 imperios y están empezando a desplegarse de nuevo. En la parte 2 vas a ver el patrón aplicado a Roma, Francia y la URSS, paso a paso. Si quieres estar del lado de quienes ven venir la cascada y no de quienes la sufren sin entender nada, suscríbete a FinArch y continúa con el siguiente acto. Parte 2. Roma, Francia, URSS. 3 colapsos, un mismo patrón.
Cada imperio colapsa dentro de circunstancias históricas únicas. Las tecnologías cambian, las ideologías evolucionan, las estructuras económicas se transforman. Sin embargo, cuando examinamos los colapsos con suficiente granularidad, emerge un patrón consistente que trasciende épocas. Hemos seleccionado 3 casos que ilustran este patrón. Roma en 410 representa el arquetipo del imperio clásico. Francia en 1940 representa una potencia moderna con ejército, tecnológicamente avanzado. La URSS en 1991 representa una superpotencia nuclear capaz de destruir la civilización humana. 3 contextos radicalmente diferentes, y sin embargo la misma secuencia. Marcus se despierta el 24 de agosto del 410 como lo ha hecho toda su vida. Enciende el horno, prepara la masa. Roma ha estado bajo asedio intermitente, pero esto no es nuevo. Alarico vino antes, Roma pagó. Alarico se fue. El sistema funcionó. Marcus no sabe que su mundo está a punto de terminar en 72 horas. Para comprender la magnitud del shock, necesitamos entender lo que Roma significaba. No era simplemente una ciudad poderosa, era el centro del universo conocido, inviolada durante 8 siglos. Incluso en 410, ningún ciudadano romano podía concebir que Roma cayera. Las fronteras podían estar presionadas, la economía debilitada, la moneda degradada, pero Roma, la ciudad eterna, era permanente por definición. Esta es la negación en su manifestación más pura. En 408, Alarico rodeó Roma y demandó pago: oro, plata, suministros. El Senado accedió. Se fundieron estatuas. Las familias contribuyeron joyas. Se reunió tributo masivo. Alarico se retiró. En 409, Alarico regresó con nuevas demandas. El tesoro, ya drenado, recurrió a medidas desesperadas. Se pagó otro tributo. Alarico volvió a retirarse. Pero cada pago no resolvía el problema, solo lo posponía mientras agotaba recursos. Roma estaba en una espiral de deuda. Cada pago incrementaba la probabilidad de que el siguiente fuera imposible, y Alarico lo sabía. La mañana del 24 de agosto, el sistema colapsó, súbitamente y por traición interna. Esclavos dentro de la ciudad abrieron la puerta Salaria. El ejército de Alarico entró. Marcus escucha gritos. Humo se eleva de barrios vecinos. Los visigodos están dentro. Durante 72 horas, Marcus experimenta la desintegración completa de todo lo que consideraba permanente. Los templos son saqueados, las estatuas derribadas, fundidas, los aristócratas capturados para rescate. La panadería de Marcus es destruida, su horno construido por su bisabuelo, demolido, las reservas confiscadas. Su familia huye con lo poco que pueden cargar. Los denarios que Marcus ahorró toda su vida resultan inútiles. La plata ha sido tan diluida que las monedas contienen más cobre que metal precioso. Y cuando la ciudad arde, nadie compra ni vende. Esta es la ruptura de credibilidad en su forma más visceral. Durante siglos, Roma proyectó invencibilidad absoluta. En 72 horas, esa reputación se evaporó. La noticia del saqueo se propagó con efectos devastadores. Si Roma podía caer, nada era seguro. San Jerónimo escribió: «La ciudad que conquistó el mundo entero ha sido conquistada». Lo que Marcus experimenta después es la cascada. El gobierno romano pierde autoridad sobre vastas regiones. Las provincias buscan acuerdos con líderes bárbaros porque ya no confían en que Roma los protegerá. Los recaudadores imperiales dejan de aparecer porque ya no hay capacidad de hacer cumplir el pago. El comercio se contrae dramáticamente. Marcus nunca reconstruye su panadería. Como millones, tiene que adaptarse a un mundo donde las instituciones en las que confió simplemente ya no existen. Elis Beaumont corrige exámenes el 9 de mayo de 1940. Mañana es viernes y tendrá el fin de semana libre. La guerra con Alemania es técnicamente real. Francia declaró la guerra en septiembre, pero no se siente real. Los franceses la llaman drôle de guerre. Nada ha pasado en la frontera durante meses. La línea Maginot es impenetrable. Todos los expertos lo confirman. Alemania no puede atacar a través de la Maginot y no puede mover un ejército mecanizado a través de las Ardenas. El terreno es imposible para tanques. El alto mando lo ha determinado. Élise se duerme tranquila. Al día siguiente, su mundo comienza a desintegrarse. El 10 de mayo, Alemania invade Francia, Bélgica y los Países Bajos. Pero no atacan donde Francia espera. Atacan a través de las Ardenas. Las divisiones Panzer alemanas atraviesan el bosque en días. Las defensas francesas colapsan. Para Elis, las primeras noticias son confusas.
La radio habla de incursiones y contraofensivas. El gobierno asegura que la situación está bajo control. Pero en los cafés circulan rumores oscuros. Divisiones enteras rindiéndose sin disparar. Comandantes perdiendo contacto. El 15 de mayo, 5 días después, las fuerzas blindadas alemanas han roto las líneas francesas y avanzan hacia el canal. El gobierno llama a Churchill. Reynaud dice: «Estamos derrotados. Hemos perdido la batalla». Churchill pregunta por las reservas estratégicas. No hay ninguna. Este es el momento de ruptura de credibilidad. Las élites comprendieron que habían perdido fundamentalmente. Todo lo que vendría sería manifestación visible de una derrota ya decidida. El 3 de junio, la Luftwaffe bombardea París. El gobierno anuncia que París será ciudad abierta. No será defendida militarmente. Psicológicamente devastador. El 10 de junio, el gobierno abandona París y huye. El 14, tropas alemanas marchan por los Campos Elíseos sin un disparo. El 22 de junio, Francia firma su rendición. 6 semanas de potencia dominante a estado ocupado. Elis recibe órdenes de evacuar con sus estudiantes. Lo que sigue es el éxodo. Entre 6 y 10 millones de civiles huyen hacia el sur. Las carreteras están colapsadas. Coches, carretas, personas caminando con maletas, ancianos en sillas, niños llorando. La Luftwaffe ametralla sistemáticamente las columnas. Elis ve morir a personas. Ve a una madre protegiendo a su hijo con su cuerpo. Ve coches ardiendo. Ve la desintegración completa del orden social. Lo que Elis experimenta después es cascada y fragmentación combinadas. Francia pierde su identidad como nación cohesionada. El país se divide en dos zonas. El imperio colonial se fragmenta. La moneda queda subordinada al Reichsmark. Todo está racionado. El mercado negro florece. Lo más devastador para Elis es el colapso psicológico de la narrativa nacional. Durante toda su vida, le enseñaron que Francia era una gran nación. En 6 semanas, toda esa narrativa se reveló ilusoria. El caso francés demuestra que la modernización militar y preparación técnica no son suficientes si el sistema está estructuralmente rígido y basado en asunciones incorrectas. Francia tenía más tanques que Alemania, tenía un ejército más grande, pero perdió porque su doctrina militar estaba preparada para la guerra anterior. Dmitry Volkov está en la sala de reuniones de su fábrica en noviembre de 1988. El director explica el nuevo concepto de glasnost que Gorbachov está promoviendo. Dmitry escucha con escepticismo. Ha escuchado promesas de reforma antes. El sistema soviético es eterno, inamovible. Puede reformarse superficialmente, pero nunca cambiará fundamentalmente. O eso cree Dmitry en noviembre de 1988. En menos de 3 años, su país dejará de existir. Para comprender la magnitud del shock, necesitamos entender lo que la URSS representaba en 1988. Era una de las 2 superpotencias globales. Poseía 30.000 armas nucleares. Tenía el ejército terrestre más grande del mundo. Controlaba directa o indirectamente 1/3 de la humanidad. Y debajo de esta fachada, el sistema estaba podrido. La economía había dejado de crecer desde mediados de los 70. La productividad era abismalmente baja. La innovación estaba estancada fuera del sector militar. Lo que cambió en 1989 fue que Gorbachov cometió un error fatal. Intentó reformar permitiendo más libertad de expresión sin primero reformar las estructuras económicas fundamentales. Esto creó una situación donde la gente podía expresar descontento, pero las condiciones materiales seguían deteriorándose. Gorbachov quitó el tapón de presión sin solucionar los problemas subyacentes. Esto aceleró exponencialmente el colapso. El 9 de noviembre de 1989, el muro de Berlín cae. Dmitry ve las imágenes. Alemanes orientales cruzando libremente, personas con martillos demoliendo el muro, guardias que simplemente observan. Su primera reacción es confusión. ¿Por qué el gobierno soviético permite esto? La respuesta es simple. Gorbachov ha decidido que la URSS ya no puede permitirse mantener su imperio externo por la fuerza. La economía está tan deteriorada que sostener 500.000 tropas en Europa Oriental es insostenible. Lo que sigue durante 1990 es cascada acelerada. Polonia, Hungría, Checoslovaquia, Rumania, Bulgaria. Todos los estados satélites se liberan en meses. El imperio externo soviético desaparece casi de la noche a la mañana. Dmitry observa con creciente inquietud. Si el imperio externo se está desmoronando, ¿qué significa para el núcleo soviético? En la fábrica de Dmitry, los problemas de suministro se vuelven críticos. Las materias primas no llegan. Los pagos se retrasan.
La disciplina laboral se deteriora porque los trabajadores perciben que el sistema ya no tiene autoridad real. La producción cae mes tras mes. El 19 de agosto de 1991 llega el momento que marca el principio del fin. Un grupo de línea dura del partido intenta un golpe contra Gorbachov. Quieren revertir reformas, restaurar control autoritario, salvar el sistema soviético. El golpe falla, no porque el ejército se oponga, sino porque los soldados se niegan a disparar contra civiles. Esta es la ruptura de credibilidad definitiva. El ejército soviético ya no obedece órdenes. Boris Yeltsin emerge como líder de facto. Se sube a un tanque y arenga a las multitudes. Cuando el golpe colapsa, Gorbachov regresa, pero su autoridad está destruida. Lo que Dmitri experimenta después es fragmentación vertiginosa. Las repúblicas soviéticas comienzan a declarar independencia. Ucrania vota por independencia en diciembre con 90% de apoyo. Bielorrusia, las repúblicas bálticas, las de Asia Central, todas se van. El 8 de diciembre, los líderes de Rusia, Ucrania y Bielorrusia se reúnen y firman acuerdos que disuelven la Unión Soviética. No consultan a Gorbachov. El 25 de diciembre, Gorbachov renuncia como presidente de un país que ya no existe. El 26, el Soviet Supremo vota la disolución. 900 días. Ese fue el tiempo desde la caída del muro hasta la disolución formal. Una superpotencia nuclear desapareció más rápido que 2 años académicos. Para Dmitri, lo que sigue es caída libre brutal. Su fábrica cierra en enero de 1992. No hay orden formal. Simplemente deja de funcionar porque no hay materias primas, pedidos ni pagos. El rublo entra en caída libre. La inflación en 1992 es del 2500%. Los ahorros de toda la vida de Dmitri se evaporan en meses. Su pensión no alcanza para comprar pan para una semana. El sistema de distribución soviético desaparece. Emerge un capitalismo salvaje dominado por la mafia y antiguos funcionarios apropiándose de activos estatales. Dmitri comienza vendiendo piezas rescatadas de su fábrica en mercados negros. Es degradante, precario, pero es sobrevivir. Lo que más afecta a Dmitri no es la pérdida material, es la pérdida de identidad. Durante toda su vida, le enseñaron que era ciudadano de una superpotencia contribuyendo a un proyecto histórico mundial. En 1993, ese proyecto ha desaparecido y en su lugar hay caos y desesperación. El caso soviético demuestra que ni siquiera el poder militar más absoluto puede sostener un imperio cuando las bases económicas colapsan. La URSS, en 1991, aún tenía 30.000 armas nucleares. Pero nada importó cuando el sistema económico dejó de funcionar. Ahora que hemos seguido a Marcus, Elise y Dmitri, podemos sintetizar lo que estos casos nos enseñan. Primera lección: la negación precede siempre al colapso. En los 3 casos hubo años de advertencias ignoradas. Segunda lección: existe siempre un evento de ruptura de credibilidad que marca el momento en que la ficción de poder se revela como ficción. Tercera lección: la cascada es exponencial, no lineal. Una vez que la credibilidad se quiebra, todo se acelera dramáticamente. Cuarta lección: la fragmentación es inevitable cuando el centro no puede proteger a la periferia. Quinta lección: la experiencia humana del colapso es trauma universal. Marcus, Elise y Dmitri vivieron en épocas diferentes, pero sus experiencias fueron sorprendentemente similares. Sexta lección: la velocidad se acelera con cada caso. El próximo colapso será aún más rápido debido a la interconectividad global. Parte 3. El fin del Imperio Americano, de la negación a la cascada. Hemos examinado 3 imperios en sus momentos de máxima vulnerabilidad. Hemos seguido a 3 individuos a través de la desintegración de sus mundos. Hemos identificado el patrón recurrente. Ahora debemos confrontar la pregunta más incómoda. ¿Dónde se encuentra Estados Unidos en esta secuencia? La respuesta es que Estados Unidos ha completado la fase 1, negación, y está entrando en la fase 2, ruptura de credibilidad. Los eventos que marcarán inequívocamente esta transición probablemente ocurrirán en la próxima década. Esta no es una afirmación ideológica, es análisis estructural basado en las mismas dinámicas que observamos en Roma, Francia y la URSS. Cuando ciertos indicadores estructurales alcanzan ciertos umbrales, el colapso se vuelve altamente probable. Necesitamos establecer una premisa fundamental. Estados Unidos es un imperio. Mantiene aproximadamente 750 bases militares en más de 80 países. Proyecta poder militar global mediante portaaviones. Su moneda es la de reserva mundial,
utilizada en aproximadamente el 58% de las reservas globales. Establece sanciones económicas que otros países deben obedecer. Esto es poder imperial en todo menos en nombre. La fase de negación estadounidense comenzó después del 11 de septiembre de 2001. La decisión de invadir Afganistán era justificable. La decisión de invadir Irak en 2003 sin provocación directa y basada en inteligencia falsificada fue el primer gran error estratégico del siglo XXI estadounidense. Durante 2 décadas, Estados Unidos mantuvo operaciones en Irak, Afganistán, Siria, Yemen, Somalia, Libia. El costo directo superó los 8 billones de dólares, y ninguna guerra logró sus objetivos declarados. Después de 20 años y 8 billones, el resultado fue regresar a la situación previa a 2001, pero con enormes costos acumulados. En 2008, la crisis financiera global originada en Estados Unidos debería haber sido una señal de advertencia. El sistema financiero había creado productos derivados tan complejos y apalancados que cuando el mercado inmobiliario colapsó, amenazó con llevar abajo a todo el sistema bancario global. La respuesta fue rescatar bancos con dinero de contribuyentes mientras millones perdieron sus hogares. La respuesta fue expansión monetaria masiva. La Reserva Federal redujo tasas a casi cero y comenzó quantitative easing, imprimir dinero para comprar bonos gubernamentales. Esta política continuaría inflando burbujas masivas en mercados. Luego, COVID-19. El gobierno federal imprimió aproximadamente 5 billones en estímulos durante 2020 a 2021. En 2 años, Estados Unidos imprimió el equivalente al 25% de todo el dinero en circulación. Las consecuencias inflacionarias eran inevitables. Durante 2001 a 2023, la deuda nacional creció de 6 billones a más de 34 billones. Los pagos de intereses han alcanzado 1 billón anual, más que el presupuesto militar. Y el consenso entre élites políticas era que esto era manejable, que Estados Unidos podía endeudarse indefinidamente. Esta es negación en su manifestación más pura. La transición a ruptura de credibilidad no ocurre en un momento único. Es un proceso gradual que se acelera. Estados Unidos está en esta transición, con múltiples rupturas manifestándose simultáneamente. El 15 de agosto de 2021, helicópteros evacuaban personal en Kabul mientras los talibanes entraban en la ciudad. Las imágenes eran similares a Saigón en 1975. El aeropuerto se convirtió en caos absoluto. Afganos intentando colgar de aviones, algunos cayendo a su muerte. El 30 de agosto, la evacuación se completó. Los talibanes, el mismo grupo que Estados Unidos invadió para remover en 2001, estaban de vuelta en control. 20 años, 2.3 billones. Y el resultado fue regresar a la situación previa. Este evento fue ruptura de credibilidad militar en múltiples niveles. Demostró que Estados Unidos no puede sostener operaciones de contrainsurgencia exitosamente. Reveló que la narrativa de construcción nacional era ilusoria. Demostró a aliados y adversarios que los compromisos estadounidenses tienen fecha de caducidad. China observó. Rusia observó. Irán observó. Y extrajeron la misma conclusión. La voluntad política estadounidense está deteriorándose. En el año 2000, aproximadamente 73% de las reservas globales estaban en dólares. Para 2023, había caído a aproximadamente 58%. Esta disminución representa un cambio estructural masivo. Los países BRICS están construyendo sistemas de pago alternativos que evitan el dólar. China y Rusia conducen comercio bilateral en yuanes y rublos. Arabia Saudita ha comenzado a aceptar yuanes por petróleo. La razón fundamental es que las sanciones económicas estadounidenses demostraron que Estados Unidos usa el sistema financiero global como arma. Los países que fueron sancionados o temen serlo están racionalmente buscando alternativas. Simultáneamente, Estados Unidos experimenta colapso de confianza institucional sin precedentes a nivel doméstico. La confianza en el Congreso está en aproximadamente 20%. La confianza en los medios ha caído a aproximadamente 36%. Las elecciones presidenciales son contestadas regularmente por grandes porciones de la población. Esta pérdida de confianza institucional es estructuralmente similar a lo que experimentó la URSS en los 80. Cuando los ciudadanos dejan de creer que sus instituciones funcionan de manera competente o legítima, el sistema pierde capacidad de movilizar consenso. El ejército estadounidense enfrenta múltiples crisis simultáneas. Falta de reclutamiento. El ejército falla en cumplir objetivos en aproximadamente 25%. Envejecimiento de plataformas.
La Fuerza Aérea está operando la flota más antigua en su historia. Bombarderos B-52 en servicio fueron construidos en los 50. Superioridad naval cuestionada. La Armada tiene aproximadamente 290 buques. La China tiene más de 350. China ha desarrollado misiles antibuque hipersónicos contra los cuales Estados Unidos no tiene defensa efectiva comprobada. Dependencia de cadenas vulnerables. Estados Unidos depende críticamente de semiconductores fabricados en Taiwán. Aproximadamente 90% de los chips más avanzados se producen en TSMC. Si China toma Taiwán, Estados Unidos pierde acceso a esta tecnología crítica. La transición a cascada requiere típicamente un evento disparador, un momento que revela inequívocamente que el imperio ya no puede cumplir sus compromisos. China ha dejado claro que considera a Taiwán parte de China y que la reunificación es inevitable. Xi Jinping ha indicado que debe ocurrir dentro de su periodo de liderazgo. El ejército chino está construyendo capacidades específicamente diseñadas para invasión de Taiwán. Múltiples wargames han concluido que Estados Unidos probablemente perdería una guerra convencional sobre Taiwán, no porque el ejército chino sea superior globalmente, sino porque China tiene ventajas locales: proximidad, capacidad de concentrar fuerzas, misiles hipersónicos. Si China invadiera Taiwán y Estados Unidos no lograra prevenir la conquista, eso sería ruptura de credibilidad de magnitud histórica. Todos los aliados estadounidenses en Asia comprenderían inmediatamente que las garantías de seguridad no son confiables. Comenzarían a hacer arreglos alternativos, probablemente acomodándose a China. La pérdida de Taiwán también significaría pérdida de acceso a semiconductores avanzados. Este escenario iniciaría la cascada casi inmediatamente. Estados Unidos debe aproximadamente 36 billones de dólares. Los pagos de intereses son aproximadamente 1 billón anual. Esto es sostenible solo porque las tasas han sido históricamente bajas y porque el dólar es moneda de reserva mundial. Pero si las tasas suben significativamente, los pagos se vuelven insostenibles. Si las tasas llegaran al 6 o 7%, los pagos de interés podrían consumir la mayor parte de los ingresos fiscales federales. En algún punto, los mercados de bonos podrían perder confianza. Esto se manifestaría como demanda de tasas más altas. Esto crearía un ciclo vicioso. Tasas más altas producen pagos más altos, que producen déficits más grandes, que producen más deuda, que produce demanda de tasas aún más altas. Estados Unidos enfrentaría 3 opciones, todas catastróficas. Default directo destruiría instantáneamente el estatus del dólar. Inflación masiva causaría hiperinflación doméstica. Austeridad extrema causaría colapso económico, desempleo masivo y disturbios sociales. Cualquiera iniciaría la cascada. Las elecciones presidenciales se han vuelto progresivamente más contestadas. En 2020, aproximadamente 70% de votantes republicanos dijeron creer que la elección fue robada. En escenarios futuros, podríamos ver una elección tan cerrada que ambos lados reclaman victoria y ninguno acepta el resultado. Estados se niegan a certificar. El colegio electoral es disputado. La Corte Suprema intenta resolver, pero su decisión es rechazada como ilegítima. Protestas se convierten en disturbios. El ejército es llamado, pero unidades diferentes responden a autoridades diferentes. Si el sistema político no puede resolver pacíficamente una disputa electoral, estados individuales podrían comenzar a ignorar autoridad federal. Esto iniciaría fragmentación de facto. Si alguno de estos eventos ocurre, podemos proyectar con razonable confianza cómo se desarrollaría la cascada. El dólar comenzaría a perder valor aceleradamente. Inicialmente como inflación alta, 20 o 30% anual, pero podría acelerar a hiperinflación. Los precios se duplicarían cada pocos meses. Gasolina que cuesta $4 podría costar 20 en un año. Comestibles que cuestan 100 costarían 500. Los salarios no podrían mantenerse al ritmo. La clase media sería devastada. Los tenedores extranjeros venderían masivamente. El sistema financiero se reorganizaría en torno a múltiples monedas, ninguna dominante. Los aliados estadounidenses harían arreglos alternativos. Japón y Corea del Sur buscarían acomodación con China. Europa buscaría mayor autonomía estratégica. Los países del Golfo diversificarían relaciones. Las sanciones estadounidenses ya no serían obedecidas universalmente. Los rivales actuarían con impunidad creciente. A medida que la economía colapsa, el desorden social aumentaría. La criminalidad explotaría. Los departamentos de policía no podrían ser financiados. Surgirían zonas sin ley. La seguridad privada se volvería común para quienes pueden pagarla. Las cadenas de suministro se quebrarían.
Escaseces de alimentos y energía se volverían comunes. Estados comenzarían a ignorar autoridad federal, inicialmente sobre políticas específicas, expandiéndose progresivamente. California podría hacer acuerdos directos con China. Texas podría discutir independencia. Regiones podrían dejar de enviar ingresos fiscales a Washington porque no reciben servicios a cambio. El gobierno federal gobernaría un territorio cada vez más pequeño, efectivamente. Las instituciones federales dejarían de funcionar. No por decisión política, sino porque no hay dinero. Las bases militares cerrarían. Las tropas regresarían porque no hay presupuesto. Los sistemas de pensiones fallarían. Los ahorros se evaporarían. Cualquiera con riqueza en dólares la perdería. Solo aquellos con activos tangibles, tierra, commodities, monedas extranjeras, conservarían valor. Técnicamente, el colapso podría evitarse. Prácticamente, no. Para evitarlo, Estados Unidos necesitaría admitir públicamente el problema. Ningún imperio ha hecho esto porque admitir debilidad acelera el colapso. Necesitaría austeridad fiscal masiva, políticamente imposible. Necesitaría retirada imperial. Esto se percibiría como derrota. Necesitaría reindustrialización masiva. Esto tomaría décadas. Necesitaría reconstruir cohesión social. Nadie sabe cómo. Cada acción es teóricamente posible, pero políticamente inviable. Y todas tendrían que hacerse simultáneamente. La ventana se cerró probablemente alrededor de 2008. Después de 2020, el resultado está esencialmente determinado. Solo la cronología permanece incierta. Este no es análisis sobre política partidista. No es sobre si Estados Unidos merece colapsar. Es sobre matemáticas estructurales. Los imperios que gastan más de lo que producen colapsan. Los imperios que devasan su moneda colapsan. Los imperios que se sobreextienden militarmente colapsan. Estados Unidos ha hecho las tres cosas. El patrón está establecido. Lo hemos visto 3 veces. Roma, Francia, la Unión Soviética, y ahora lo estamos viendo de nuevo. Cuando llegue, llegará más rápido de lo que casi nadie anticipa. Más rápido que Roma, más rápido que Francia, más rápido que la URSS. Porque los sistemas modernos colapsan más rápido. Porque los mercados se mueven en tiempo real. Porque la confianza puede evaporarse en horas. Usted está viviendo al final del imperio estadounidense. La mayoría no lo reconocen todavía. Piensan que esto es temporal, que Estados Unidos se recuperará, que es eterno. Pero los imperios no son eternos. Todos terminan. Y el estadounidense está terminando ahora. Las señales están en todas partes. Las rupturas de credibilidad están sucediendo. La cascada está comenzando. Y dentro de la próxima década, Estados Unidos tal como lo conoce no existirá. No por guerra externa, no por invasión, sino por colapso económico interno. Porque siguió el mismo patrón que todos los imperios fallidos siguieron. Y la matemática alcanzó al imperio. Si esto cambió cómo ve lo que viene, necesita prepararse. No mediante pánico, sino mediante comprensión. El colapso es un proceso, no un evento único. Habrá señales de advertencia progresivamente más fuertes. Aquellos que comprenden el patrón tendrán tiempo para adaptarse. Aquellos que permanecen en negación serán como Marcus en 409, como Elis en mayo de 1940, como Dimitri en 1988, creyendo que todo está bien hasta el momento en que definitivamente no lo está. La historia tiene las respuestas, y las respuestas dicen que la cascada está comenzando.